Los manglares en México actualmente cuentan con bastante buen estatus de protección. Sin embargo, se localizan en sitios muy atractivos para el desarrollo costero. ¿Qué es lo que pasa si tenemos pocos manglares? Estamos perdiendo los pulmones que podemos tener para limpiar nuestro aire. México es el cuarto lugar en cobertura de manglares en el mundo. Para mí el agua es lo más precioso que hay. Es un misterio, es una maravilla. La fuente de la vida es la vida misma. Es un elemento que está en nosotros, que somos nosotros y que la debemos de cuidar y que debemos de aprender de ella diario. Debemos de tener la conciencia total. Desde cuando abrimos el grifo, deberíamos de saber de dónde viene esta agua, ¿no? Y a dónde va. Nos debemos de sentir parte de ella. Pues el agua en el planeta Tierra es el líquido vital para todos los seres vivos. O sea, el cuerpo humano tiene aproximadamente 70-80% de nuestra estructura es agua. Pero prácticamente todo el mundo vegetal no subsistiría sin la presencia de agua. Es el medio que circula en los organismos vivos, incluyéndonos. Es el medio que permite el intercambio de todas las cosas que están fluyen a través del agua. Pero si estamos hablando de procesos de vida, el agua es un factor muy importante. Y si de igual manera, si esta cantidad de agua que tenemos, la agua disponible o el agua potable, la estamos contaminando, ¿qué es lo que vamos a tener después? Conservar la cantidad, conservar la calidad del agua es lo que nos va a permitir como especie, como seres humanos, a mí como padre, como investigador, continuar haciendo lo que hago y lo que me gusta. El agua, pues es vida. Digo, estamos compuestos por agua, dependemos del agua. Para mis antepasados, una deidad, para mis abuelos, algo que había que respetar. Un manglar es un tipo de vegetación característico de las costas de los ambientes tropicales y subtropicales. Solamente lo hay en la parte del trópico. En el caso de México, prácticamente más del 90% de las costas de México tienen manglar. Solamente el estado de Baja California Norte no tiene manglar. Todos los demás estados tienen algo, ¿no? Mucho o poco de manglar. Y en realidad son reservorios de agua al lado del agua salada. O sea, es el último momento, digamos, de la cadena hídrica, del agua que viene desde arriba, desde el punto de los cerros, donde empieza a caer la lluvia en la tierra. El final, antes de combinarse con las aguas saladas, es precisamente este momento de los humedales, de los esteros, de las lagunas costeras. Entonces, muchas de las especies del mar ahí inician su ciclo de vida. Muchos juveniles, especies que son incluso comerciales para la pesca, dependen de ahí. Estos ecosistemas de mangle son los riñones del planeta. El mangle tiene la capacidad de filtrar el agua marina y convertirla en agua dulce. En época de secas es común encontrar en algunos tipos de mangle las hojas totalmente cristalizadas por la sal que exudan a través de ellas. El manglar es un sistema muy importante en regiones costeras. Es un sistema en donde cuando el manglar está abierto al mar puede servir de refugio para muchas especies, para especies de peces y muchas larvas de otros organismos. Además que el manglar sirve también como un filtrador
de toda la descarga que pueda haber de tierra, si es que fluya por superficie. Filtra los nutrientes, los aprovecha y puede exportar agua con menos nutrientes. Es un sistema que realmente es crucial para todo el ecosistema costero, ¿no? El manglar. Los manglares, la importancia no radica nada más en que nos purifican el aire, y de igual nos sirven como zona de amortiguamiento entre el mar y la línea de costa. Si perdemos la línea de zona de manglar, los impactos de los huracanes podrían ser más severos hacia el interior del continente. Ahorita nos encontramos en una zona de galería de mangle. Aunque el agua se ve turbia, es el efecto que se genera por la caída de las hojas y las sustancias como los taninos que tiene el mangle. La descomposición de estas hojas en el fondo del canal genera que se disuelva esto y la coloración del agua se vea café. Pero realmente es un agua bastante limpia. Tenemos muchos nacimientos de agua, son finalizaciones de cuencas hidrológicas y hidrográficas que tenemos en la región, porque nos encontramos en una zona que fue un volcán. Esta fue una zona volcánica hace algunos millones de años, y eso nos permite que esta sea la zona de los cráteres, la zona más baja. Toda la captación de agua fluvial de las zonas montañosas de los alrededores viene a dar aquí. Entonces, esa filtración a través del subsuelo permite que el agua sea en muchos de los lugares hasta potable para el ser humano así directamente. El agua que necesitan, o la característica del agua que necesitan, se conoce, o sea, en término general, el término, digamos, más común que se utiliza es el hidroperiodo. El hidroperiodo está formado por 3 características, que son la frecuencia de inundación, el tiempo de inundación y el nivel de inundación. Uno a veces piensa, bueno, pero tiene agua. Pero si el agua no se ha movido, es decir, si en el fluye no agua, es decir, no baja y sube el nivel, el manglar se va a morir. O si se seca por mucho tiempo o se inunda por mucho tiempo, también se va a morir. El agua tiene que tener ciertas características, porque si es muy dulce, va a ser invadido por especies que les guste el agua dulce. O si es muy, muy salada, prácticamente no va a crecer nada. Entonces, también tiene rangos de salinidad, digamos, establecidos, intervalos de salinidad. El agua de mar tiene 36 gramos por litro. El manglar vive entre los casi 0 y los 80 gramos por litro, es decir, agua bastante salada. Pero más allá de ese nivel, muere. En México, la reserva más grande o el área más grande de manglares se encuentra en Campeche. Está dividido, una parte está aquí en Los Petenes y otra parte está en la reserva de Isla del Carmen. Los manglares en México actualmente cuentan con un bastante buen estatus de protección. Hay reglas, hay reglamentos, hay normas, hay leyes que los protegen. Sin embargo, se localizan en sitios muy atractivos para el desarrollo costero. La reserva de la biosfera de Los Petenes incluye una parte costera, una parte terrestre, y la reserva surgió, increíblemente no surgió por la importancia de los manglares, sino surgió por la presencia de ecosistemas que se llaman petenes, que son muy particulares, que son islas de vegetación que difieren mucho de las costeras. Se desarrollan alrededor de ojos de agua y con árboles que pueden alcanzar hasta 10, 12, 15 metros. Muy diferente vegetación. Mucho más adentro podemos encontrar árboles de mayor tamaño. Ahora, pues, por estar en la costa, que es la primera línea de defensa contra los fenómenos naturales de estos ecosistemas, encontramos mangle muy bajito, ¿no? Siguen siendo vulnerables, siguen estando en riesgo. En 50 años México ha perdido entre el 20 y el 25% de su cobertura de manglar. Es una pérdida muy importante. Yo creo que deberían de fortalecerse las acciones de conservación y principalmente de restauración. Estamos ahorita en la zona de Los Petenes. Es una de las reservas más jóvenes en la República Mexicana.
tiene una de las extensiones de manglar más grandes de todas las reservas marinas o costeras que existen en la República. Estamos hablando del Golfo Pacífico. Es una zona que está expuesta a actividades que se desarrollan alrededor, agriculturas, ganaderías, a extracciones de organismos marinos. Los petenes hasta el momento están considerados como una zona bastante conservada. Se están haciendo esfuerzos muy grandes para mantenerlas. Tenemos petenes para largo, por su misma capacidad de respuesta parece ser que se está manteniendo saludable. Lo único que puede ocasionar que exista un desbalance en esta área pueden ser procesos de deforestación o de extracción masiva de organismos, pero hasta el momento es uno de los pulmones más importantes para captación de CO2, carbono azul, para la captación de carbono verde. Y es una reserva que todavía no está bien comprendida, todavía no se conoce la riqueza completa que existe en los petenes. La zona costera es un ambiente bastante complejo, como muchos otros, pero probablemente es donde haya mayor conexión entre los diferentes ecosistemas. Es decir, el agua que viene de tierra adentro llega a la costa, se enfrenta al manglar. El manglar tiene un papel de filtro, tiene un papel de amortiguador, pero tiene una gran productividad. Entonces, como tiene unas ciertas características de raíces y de productividad, a muchos organismos pequeños en etapas juveniles les gusta resguardarse ahí, que luego pasan o a los pastos marinos o a los arrecifes. Entonces encontramos que hay una conexión muy importante en la biodiversidad que hay y podemos observar en un arrecife o en una pradera de pastos marinos, depende mucho de lo que hay en el manglar. De lo que el manglar proporciona, de la protección que da el manglar, de la productividad de materia orgánica, amortiguamiento a eventos incluso meteorológicos que da el manglar. Entonces, el manglar tiene una conexión muy fuerte con otros ecosistemas. Por eso no es extraño observar que en lugares donde el manglar se ha impactado o se ha deteriorado por desarrollo urbanos, turísticos, los ecosistemas que están junto a ellos, como las playas, se hayan erosionado, los pastos hayan desaparecido o los corales estén empezando a impactarse. ¿Por qué? Porque sí tienen una importante conexión con todos esos ecosistemas. Estos canales se mantienen bastante sanos y el ecosistema está en bastante buen estado de conservación debido a que el uso que se les da es meramente ecoturístico. Y los prestadores de servicios turísticos que laboran en esta área se han hecho cargo de mantenerlos limpios y de mantenerlos en condiciones idóneas para el desarrollo de la vida. Los ecosistemas de petenes están desarrollados alrededor de un ojo de agua dulce que sale del subsuelo y que le permite configurar una vegetación diferente a la vegetación del manglar. Entonces tenemos árboles tropicales, árboles maderables y están únicamente ahí porque hay agua dulce que los alimenta. Entonces se le conocen como islas de petenes porque cambian completamente de lo que está alrededor. Su función hasta ahora es de proveer servicios ambientales. Están protegidos por los manglares, son ecosistemas frágiles. Los manglares los protegen y sirven como bebederos para las diferentes especies de animales que están alrededor. Inclusive hay presencia de felinos, monos, aves. Les da un plus a los ecosistemas costeros, ¿no? Es como tener una parte de una selva tropical en medio de un ecosistema costero. Los ecosistemas del planeta azul sufren de un terrible padecimiento. Con una aceleración exponencial, la devastación inconsciente y desconsiderada por parte del humano de aquellas grandes fortalezas que nos defienden y protegen de amenazas naturales, alcanza y causa estragos en nuestro propio sistema. Es menester corresponder con protección y cuidado a los ecosistemas, cuya existencia desde hace miles de años ha tenido esa única misión para con la raza humana.
paisajes como los que encontramos aquí en los ecosistemas de manglares, como en el ojo de agua en el que estamos ahora, pues son de alto valor estético para pues nosotros, para la parte humana. Cuando se empieza a explotar de manera intensiva, la belleza de ese lugar es la primera que se pierde. La segunda es el servicio ecosistémico que provee para mantener el equilibrio del ecosistema marino. Afortunadamente aquí en Campeche, en la reserva de la biosfera de los Petenes, se están haciendo esfuerzos muy fuertes para equilibrar estas dos actividades, es decir, mantener las condiciones del ecosistema, pero también explotarlo a límites que no lo empujen a deteriorarse, ¿no? En general, la especie humana es muy dada a explotar hasta el límite sus recursos. Cuando encuentran un lugar como este, que les llama la atención y que les parece bello y les parece digno de ser visitado, elevan esa competencia por venir y tomar posesión de estos ecosistemas sin estar pensando en que tiene un efecto colateral muy grande que puede ser la disminución de los servicios ecosistémicos, la disminución de la funcionalidad de los ecosistemas hasta llegar a un nivel de colapso. Hace año y medio la Semarnat y Conagua dieron un permiso a un desarrollador que metió datos falsos a las secretarías, le dieron un permiso para hacer un bordo de protección que en realidad era un relleno de un humedal. Los rellenos de los humedales en México están prohibidos, tú un humedal no lo puedes rellenar, es atentar contra su propia naturaleza. Nosotros lo denunciamos, sin embargo, como él tenía los permisos, aunque Chuecos tenía los permisos, no lo detuvieron, sino hasta que el pueblo se le puso enfrente a las máquinas y dijo, ya no van a rellenar más nuestra laguna costera hasta que nos digan qué está pasando. Eso fue un mes después y logramos pararlo. Forzado por Profepa, el desarrollador empezó de nuevo con maquinaria pesada a empezar a retirar las toneladas de materiales que conformaban ese relleno. ¿En qué situación está ahora? Pues está en principios de restauración, se puede decir. Es un estero que desafortunadamente está muy contaminado porque tiene una planta de tratamiento al lado, una planta de tratamiento que puso Luis Echeverría en los 70s y que para el pueblo en aquellos años era suficiente y ahora es definitivamente insuficiente. El tema particular es que desde hace más de 2 años, casi 3, existe una nueva planta de tratamiento totalmente lista para funcionar y que no se ha podido conectar porque el desarrollador, que estaba queriéndose quedar con esa laguna, bloqueó la conexión de los tubos. Esos tubos que venían por todo este bordo donde estamos sentados, pasaron por todo el bordo al lado del arroyo y cuando llegaron al lado de su propiedad, él dijo, es mi propiedad y por aquí no pasan, aunque haya sido una propiedad federal. Él simplemente estaba queriendo meterse a la propiedad federal. Este estero normalmente está cerrado, pero cuando empieza a llover se empieza a saturar de agua y entonces llega un momento en que la presión de la laguna es mayor que la altura máxima de la barra y rompe la barra y se abre y suelta todos los nutrientes hacia el mar. Y entonces ahí es impresionante, se dejan venir grandes peces ahí a comer y hay un intercambio de nutrientes muy importante entre las montañas y el mar. Dependen muchas de las especies de las cuales incluso nosotros consumimos, dependen de los esteros. En este caso, la laguna de San Pancho no es muy grande, pero ciertamente el pueblo de San Pancho, San Francisco, vive gracias a que esa laguna ha estado ahí. El primer asentamiento humano que tuvo este sitio se logró gracias a que había agua constante en ese sitio. Este ecosistema está formado o se caracteriza por un tipo de árboles muy especiales porque requieren ciertas adaptaciones fisiológicas y morfológicas para hacer frente a las mareas, para hacer frente al agua salada y para hacer frente a las inundaciones. Aparte de que las raíces de una especie del mangle es de gran importancia para llevar a cabo la fijación de las especies tanto de ostiones, almejillones, que estos también son fuente de empleo en algunos sitios que es explotado el ostión, de raíz que se llama,
por parte de los pobladores de las comunidades. Y esta es una zona rica en producción de fauna que ayuda al ser humano a su vez, porque se produce camarón, se produce pescado, y gran parte del pescado que se produce y que se consume de forma marina se reproduce en estas zonas. De igual manera son hábitats para especies de aves que ahí se llevan a cabo sus nidos. En el caso de algunas garzas en algunos sitios de esta zona. Según Luis, el observador de aves de aquí de San Pancho, tiene más de 230 especies ya registradas que tienen actividad en esta laguna, especies de aves solamente. En muchos aspectos la importancia o la relevancia del manglar, un sitio de manglar, repercute de manera negativa o positiva. Si tenemos unos manglares que estén sanos, vamos a tener hábitat para diferentes especies, tanto especies marinas como especies terrestres. En este caso, las aves o sitios de anidación, protección. De igual manera, estas zonas de manglar son el sistema buffer que aprovechan la energía solar para captar y liberar lo que es el oxígeno. Captan el CO2 y liberan el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa si tenemos pocas manglares? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos lleva la deforestación indiscriminada o el aprovechamiento desmedido de nuestras zonas de manglar? Estamos perdiendo los pulmones que podemos tener para limpiar nuestro aire. Bueno, el cocodrilo para el estado de San Blas se encuentra, digámoslo así, dentro del peligro de extinción, en un estado estable con tendencia a bajar por el impacto humano y el desarrollo que tiene que darse, ¿no? El desarrollo humano de alguna manera. Tenemos poblaciones bastante estables en zonas que se consideran vírgenes aún, y los trabajos que se han venido realizando en el cocodrilario a lo largo de 30 años hemos podido ver el resultado que se tiene, porque tenemos animales ya de talla adulta de alrededor de los 4 metros que por el sistema de marcaje que tenemos podemos identificarlos como animales que nacieron hace 30 años dentro del cocodrilario y que han podido desarrollar su vida de forma natural en estos lugares, ¿no? Es de forma natural, ¿no? Los peces de agua marina entran en las épocas de reproducción, desovan en estas zonas ya que el mangle les permite áreas seguras de depredadores. Las crías nacen y estos alevines permanecen parte de su vida en estas zonas hasta que tienen una talla que les permite volver a salir al mar, que es el caso, por ejemplo, del robalo, que lo tenemos presente en esta zona. Es una especie que pudiéramos decir se encuentra protegida, está en riesgo de extinción, y que tenemos ese sistema de reproducción aquí en estas zonas. Los cocodrilos se consideran especies sombrilla, están a la punta de la cadena alimenticia, y la presencia del cocodrilo es un indicador biológico de que tenemos hacia abajo infinidad de fauna y de flora que permite el desarrollo del ecosistema. El cocodrilo, aunque la especie que tenemos es piscívora, pudiéramos decir, el 80-90% de su alimentación son peces, también se alimenta de aves, de mamíferos, de reptiles y de anfibios, así como de crustáceos y de insectos invertebrados en las diferentes etapas de vida del animal. Son indicadores, son controladores biológicos de especies que pueden llegar a ser nocivas para el ser humano, y nos indica que son especies que les gusta el agua limpia, el agua dulce, y por los tamaños de individuos que tenemos aquí, las presas de gran tamaño. Entonces son indicadores de que el ecosistema, aún con el impacto que se tiene, en gran parte de su zona se encuentra virgen. Y el estatus de conservación del cocodrilo de río que tenemos en Nayarit, en base a los estudios realizados, es uno de los mejores del país. La caza furtiva de cocodrilos la tenemos considerada como mínima. Son más los cocodrilos que mueren enredados en las redes de los pescadores que los cocodrilos que son cazados con la finalidad de obtener su piel o su carne.
El mayor daño que presenta aquí es la pérdida de hábitat, es lo que los lleva al borde de la extinción, y el desconocimiento de la gente, ¿no? El simple hecho de tener la presencia de un cocodrilo cerca de sus tierras, donde ellos tienen su ganado, ya lo consideran un enemigo. Aunque difícilmente el cocodrilo ataque al ganado, muchas veces por desconocimiento toman la decisión de sacrificarlo al cocodrilo o matarlo para evitarse problemas futuros. Realmente no es peligroso por su talla, es un predador de gran talla, es el reptil más grande de México, ¿no? Te muere más gente picada por abejas que por ataques de cocodrilo. Son muy pocos los ataques de cocodrilo que se dan a nivel nacional. Si nos comparamos con Australia o con África, los ataques son un 10% o mucho menos de lo que ellos tienen en esos países. Prácticamente más del 90% de las costas de México tienen manglar. Solamente el estado de Baja California Norte no tiene manglar. El mangle tiene la capacidad de filtrar el agua marina y convertirla en agua dulce. Muchas de las especies del mar ahí inician su ciclo de vida. Muchos juveniles, especies que son incluso comerciales para la pesca, dependen de ahí. En general, la especie humana es muy dada a explotar hasta el límite sus recursos, sin estar pensando en que tiene un efecto colateral muy grande. Es un sistema que realmente es crucial para todo el ecosistema costero, ¿no? El manglar. Se conoce muy poco de los potenciales efectos de los derrames petroleros en los ecosistemas costeros, medidos de manera científica y con un método científico riguroso. Lo que se conoce es el efecto físico que puede tener un derrame de petróleo en los ecosistemas, que es cuando llega la mancha de petróleo. Pero la particularidad del petróleo es que puede evaporarse entre un 40 y 80% dependiendo de cuánto tiempo reste en el mar, y el 20% que resta es soluble en el agua. Se mezcla con el agua. Esta parte que puede ser tóxica no ha sido cuantificada, entonces una de las cosas que estamos haciendo con experimentos de mesocosmos y bioensayos es precisamente ver el efecto de esta parte soluble que no se manifiesta como una mancha de petróleo, pero que se integra a la columna de agua y que puede residir en la columna de agua por más de 40, 60 años, y es la parte más tóxica. Los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, están formados por diferentes componentes, que son los organismos, y que están envueltos en lo que se llama una matriz ambiental, en unas condiciones ambientales de temperatura, la calidad del agua, la condición atmosférica, etc. Y generalmente hay especialistas de cada una de estas áreas, incluso de cada uno de los grupos de organismos, desde los muy pequeños hasta los muy grandes, y de características del agua, desde muy básicas hasta características que en términos de la tecnología que se necesita para medir es muy complicada. Y en México, pues cada quien está metido en su tema de investigación. Sí, pues hay procesos naturales y también artificiales. En realidad el manglar no se queda en el mismo sitio, va avanzando conforme va avanzando la planicie costera. Pero sin embargo, a veces hay cambios en los cuales este avance es muy lento, o va despacio y queda atrasado o se erosiona la zona de manglar. Y para lo cual las causas que provocan esas son muy diversas. Una de las principales, digamos, es la construcción de presas. Las presas de alguna manera retienen los sedimentos o el agua dulce que requieren estos manglares para poderse establecer. Otro factor que afecta pues, es las obras de dragados. Los canales de alguna manera secuestran el flujo de mareas y entonces estos manglares dejan de recibir este tipo de inundación y pues, responden a estos eventos muriéndose. Los manglares en México, la parte digamos con mayor número de manglar o una extensión mayor está en Campeche, en la península de Yucatán. Campeche es de los estados con más manglar. La zona de Laguna de Términos, Tabasco, es uno de los de mayor extensión. Solía serlo Marismas Nacionales en Nayarit, que en términos de extensión de área es muy grande, pero ha sido muy dañado y sigue siendo dañado porque están haciéndose presas.
y también por la pesquería y el cultivo de camarón. Pero también pues somos como el 6º lugar en extensión de manglares, en realidad eso es un privilegio de alguna forma, ¿no? Que los manglares son un importante sustento para las pesquerías y que debemos de mantenerlos de esa manera, que en nuestra dieta ya procuremos incorporar más el alimento marino, pues de alguna forma. Bueno, los factores de impacto del manglar pues son los más obvios, los directos, que es la tala, pero también hay otros más discretos que son los indirectos. Los indirectos es que el manglar es una respuesta a un régimen hidrosedimentario, o sea que depende del comportamiento del agua y sedimentos. Cuando tú cambias ese régimen, pues el manglar tiene un tipo de respuesta y normalmente esta respuesta es que se llegan a morir o a bajar en estructura. Y esto lo pueden provocar, como te menciono, la construcción de presas, la construcción de caminos que bloquean venas de marea, la construcción de canales que secuestran flujos de marea, los pequeños diques que detienen el agua dulce. El manglar tiene la ventaja de que crece en agua salada. Sin embargo, a veces el agua salada llega a evaporarse, ya en condiciones hipersalinas, ya el manglar empieza a tener problemas de desarrollo. Entonces, el manglar mejor desarrollado es aquel el que crece entre agua dulce y agua salada, que es lo que definimos como condiciones estuarinas. Entonces, cualquier obra que nos desvíe esta agua o cualquier obra que nos bloquee la entrada de agua de mar, pues va a perjudicar a los manglares. Y al afectar a los manglares, pues afecta hasta las pesquerías y a la biodiversidad. Entre las cosas que nos hemos encontrado en la costa van desde hidrocarburos de bajo peso molecular, de alto peso molecular, en diferentes componentes agroquímicos, agroindustriales, y nos da una idea de el estrés que están sufriendo los ecosistemas, pero también nos permite empezar a pensar que los ecosistemas costeros tienen una alta resistencia y reaccionan y tratan de combatir estos efectos. Aquí en la reserva de la biosfera de los Petenes tenemos sitios de monitoreo en los cuales hemos encontrado residuos de hidrocarburos que por el momento no tenemos idea de dónde vienen, pero que pueden estar asociados a eventos que suceden tierra adentro, hasta derrames puntuales ocasionados por motores de lanchas o residuos de derrames grandes que han ocurrido aquí. Los residuos que hemos encontrado aquí en los sedimentos los llamamos de fuente difusa porque no conocemos de dónde vienen. Es difícil cuantificar de dónde vienen, necesitaríamos tener señales moleculares para asociarlos a los derrames que han ocurrido a lo largo del tiempo aquí, pero lo indudable es que existen, ¿sí? Y eso ya nos da una idea de que no estamos exentos, a pesar de estar en áreas naturales protegidas, no estamos exentos de esto. Pero hasta el momento no tenemos cierto de dónde vienen. Lo cierto es que sí están presentes en la zona. Por otra parte, la calidad del agua pues se deteriora de muchas maneras, ¿no? Porque abrimos bocas, cerramos bocas, ponemos carreteras que interrumpen flujos, etc. Entonces también hemos estudiado el agua en función de cómo la cantidad del agua, la calidad del agua y la forma en la que se mueve el agua, es decir, qué tan frecuente se inunda, qué tanto se inunda en términos de los volúmenes o de los niveles y qué tan frecuente se inunda, cómo esto ha afectado a los manglares y a los pastos marinos. Y lo que hemos visto es de que gran parte de la cobertura de manglar que se ha perdido en el caso de la península de Yucatán ha sido por ese tipo de impactos, por impactos en el movimiento del agua. Y también eso nos ha llevado a la restauración. En la parte de la CONAM existen los programas de subsidio que se llevan a cabo proyectos tanto como estudios, proyectos productivos, proyectos ecoturísticos y de igual manera proyectos de restauración. Siempre que se trate de conservar o restaurar un manglar, tiene que uno percatarse de que mantengan esas tres características a niveles, vamos a llamarle estándar, ¿no? Que el agua esté fluyendo, de que se inunde, se seque y que el nivel del agua no sobrepase, digamos, cierto nivel, entre 30 y 40 centímetros. ¿Por qué? Porque si no, entonces las plantas pequeñas
van a ahogarse cuando caiga la semilla y crezca la plántula. Si el agua está más arriba de ese nivel, pues la va a ahogar. Cada especie requiere cierto nivel, cierta frecuencia, cierto nivel de inundación. Nosotros ahorita tenemos un sitio de monitoreo, un par de sitios de monitoreo que hemos estado visitando desde hace 2 años y en los cuales estamos midiendo cómo cambia la productividad de los fondos de los petenes y cómo está cambiando las condiciones de la columna de agua. Hasta el momento, en los 2 años que llevamos de monitoreo, estamos detectando únicamente cambios asociados a los cambios en las condiciones climáticas. No hemos encontrado respuestas que nos muestren que hay un estrés ocasionado por otra acción. Recientemente una de las estudiantes que tenemos en Ecosur hizo un trabajo de qué tan vulnerable pueden ser los petenes ante el nivel del mar. Utilizó herramientas de modelación y encontró que los petenes tienen una capacidad de respuesta muy grande, por lo cual si hay escenarios de elevación del nivel del mar en los siguientes 50, 100 años, los petenes van a permanecer. Miren, si vemos, Nayarit es zona de huracanes, ¿no? Ya es temporada, empieza. Y es donde se meten, donde chocan o donde pasan el huracán. Entonces, tenemos la experiencia del 2002-2003, que fue el huracán Kena, donde un nivel 4 entra a la parte de San Blas y teníamos manglares ahí de 6, de 7, de 8 metros y árboles grandes. Y esos árboles grandes los tumbó el huracán. Pero también vimos y comprobamos que al momento que choca el huracán con la barrera de manglares, disminuyó su fuerza, porque se fue a una comunidad que está dentro de la zona serrana que se llama, que agarró un canal de Ruiz y iba a nivel 2, tumbó 3 niveles de la escala nada más en cruzar la parte de manglares, y se llevó muchísimo manglar, lo rasuró como que si fuera una navaja gigante o los derribó, ¿no? Entonces tú ibas a monitorear, a ver manglares, ya no los encontrabas, o veías los palos secos ya. Todavía San Blas tiene ese tipo de estructuras, palos secos grandes o acostados, ¿no? Y nos da que ya ahorita hay mucho manglar joven, donde vemos que tenga todavía flujo de agua, canales, o que entre en la zona del choque del río con el agua marina, vive el manglar y sigue renovándose. Se pretende realizar un proyecto de restauración en la zona de manglar por efectos del huracán Kena llevado a cabo en el 2002, el 25 de octubre, impactó de manera negativa en la zona del manglar y de igual se ha perdido parte de la cobertura. Y México tiene un tratado internacional como sitio Ramsar para llevar a cabo el cuidado y la protección de las zonas de manglar. Esto es un sitio Ramsar y el cuidado está a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es la institución que tiene influencia sobre estas áreas de conservación, y al estar dentro de marismas nacionales, pues somos un área natural protegida. Nosotros como Pronatura estamos trabajando un poco y estamos tratando de dar algo de mantenimiento a lo que tumbó el Kena, y estamos hablando de 2002. Entonces el Kena 2002, 2003 tumba el huracán, y de eso a la fecha no hay un mantenimiento de marismas nacionales. ¿Qué es mantenimiento? Quitar los árboles que se cayeron de los canales que están obstruyendo, ¿no? Al menos. Entonces lo que hacemos es, hay que retirar este canal, hay que limpiar 3 kilómetros de canal para que podamos tener 2 tipos de reforestación. Hablando dentro de marismas. Limpiamos los canales, limpiar es quitar lo que esté tirado en el suelo muerto, de madera, de manglar, de lodo, restablecer el canal, hacer un lado, y observamos 6 meses que hay una reforestación natural de mangle, porque ya llega el flujo del agua y lo mete, ¿no? Y la otra es poder apoyar con algunas manglares que ya tiene CONAFOR y poderlos sembrar en la zona, ¿no? Que es trabajo de los pescadores y de los ejidatarios. Si hay un manglar en donde se le ha cortado el flujo, este flujo de agua dulce o de agua marina, porque se ha construido una dársena, porque se ha aumentado una barrera, o se ha construido un hotel, o una zona urbana, o una carretera, o se ha desviado un río, ya se ha provocado el aislamiento del manglar. El manglar ya no está recibiendo ni con la frecuencia, ni el volumen, ni con el nivel del agua que necesita.
Entonces esto provoca la muerte del manglar. Y lo que hacemos en la restauración es volver esos flujos, restableciendo a través de otras conexiones, porque muchas veces no es restablecer las mismas. No podemos quitar una carretera, a veces no podemos quitar un hotel, no podemos quitar una zona urbana, sino que tenemos que ver por dónde volvemos a meter o introducir el agua para que vuelva otra vez a llegar hasta el manglar que ha sido dañado. Entonces, es todo un trabajo que se conoce ahora como ingeniería ecológica. Es un trabajo de ingeniería ecológica donde tenemos que ver por dónde volver a restablecer el agua. Que en muchos años en México se utilizaba la reforestación, es decir, agarrar plantulitas en un vivero, llevarlas y plantarlas. Y siempre se morían. ¿Por qué se mueren? Pues es porque no tenían las características del agua necesarias para poder crecer. En nuestros trabajos nosotros no reforestamos. Ni un hectárea hemos reforestado. Todo lo que ha crecido de manglar ha sido de regeneración natural solamente al restablecer los flujos de agua. Sí existen programas, no se han hecho como tal programas, digamos, de conservación de mangle, porque tenemos las condiciones idóneas para que de forma natural se haya restablecido el mangle y se mantenga. Entonces sí hay trabajos permanentes. Uno de ellos es el cocodrilario, que tiene 32 años con trabajos permanentes de conservación de cocodrilos y del hábitat, no nada más del cocodrilo como tal, ¿no? ¿De qué sirve reproducir cocodrilos si no tienes áreas donde reintroducirlos nuevamente? Entonces parte de su labor es la difusión y la concientización del cuidado de los ecosistemas, que es con lo que se ha venido trabajando. De manera imperceptible todos cambiamos constantemente y asimismo todo nuestro ecosistema y cada uno de los seres vivos que nos rodean. La evolución forma parte de la cotidianidad, aunque sea para nosotros invisible, no es por eso menos real. Sin embargo, existen ciertas alteraciones que no son naturales. El cambio climático, por ejemplo, no es un progreso evolutivo, sino un devastador y catastrófico retroceso. Mira, como hidrogeóloga, yo sé que el planeta es tan vasto y los procesos naturales son tan poderosos que podríamos decir que a la Tierra no le importe las malas prácticas que hacemos los humanos. Sin embargo, lo que no nos hemos, algunos, ¿no? A pesar de toda ya una infraestructura realmente a nivel mundial de empujar los desarrollos sustentables, todavía hay mucha gente que no le cae el 20, que el daño nos lo hacemos nosotros como humanidad. Tal vez en ese proceso erosivo y destructivo en el que venimos, sobre todo en los últimos 200 años, tal vez la especie humana pueda sobrevivir, que tal vez unos 1000 años más, no lo sé, eso es un número muy aleatorio, ¿no? Pero el daño no se lo hacemos a la Tierra, el daño no lo hacemos a nosotros como especie. Estamos promoviendo un mundo en el que estamos forzando a una evolución de nuestra propia especie y no tenemos la más remota idea de cuáles son los resultados. Algunos inversionistas, ¿no? Dicen, pues sí, efectivamente a la Tierra no le importa, sí, pero el mundo en el que crecimos nosotros, mi generación, es un mundo maravilloso. Ahorita hay evidencias que la participación del ser humano está causando estragos. Esta cuestión del cambio climático, al parecer hay un consenso de muchísimos investigadores de que el cambio climático es una huella antropogénica, independientemente de que la Tierra ha experimentado fases también de calentamiento y enfriamiento de manera natural. Las concentraciones que se han venido documentando de CO2 desde la era industrial a la fecha, la velocidad con la que han venido aumentando, están asociadas a las actividades del ser humano. Como el agua va a ser uno del medio que más impactos va a tener con cambio climático, es decir, se espera en lugares que llueva más, por lo tanto, si llueve más, se acumulará agua y descargará al ambiente marino más agua. Pero si llueve menos, los sitios se desertificarán y por lo tanto va a haber impactos en el tipo de vegetación que va a poder tolerar esa disminución de agua. Entonces, también nos hemos involucrado en este tipo de problemática de cambio climático en
identificar, por ejemplo, zonas que son más vulnerables, zonas que son más susceptibles a adaptarse a los efectos de cambio climático. En Yucatán ya está el plan de acción contra el cambio climático, ya está a nivel de ley estatal, y aquí en Campeche se está utilizando para el mismo sentido. Lo que nos preguntan básicamente es cuál es el efecto, por ejemplo, de los ciclones, de la elevación de temperatura, de los cambios en los regímenes de precipitación sobre la biodiversidad costera. Como nosotros hemos estado generando información desde hace ya varios años, tenemos una idea de cuáles pueden ser las respuestas ante cambios de temperatura, cambios de precipitación, y con eso podemos generar escenarios a futuro que nos lleven más allá de los 10, 20, 50 años. Sin embargo, los manglares en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, se han identificado a través de diferentes investigaciones que si comparamos 2 hectáreas, una de manglar y una de la selva tropical, que es la más importante en términos de almacén de carbono, el manglar almacena más carbono que cualquiera de esos ecosistemas. Entonces, ahora se le está dando mucha importancia a los manglares porque como almacenan y capturan este carbono, entonces se está dando gran importancia. Y resulta que la península de Yucatán tiene más del 50% de todos los manglares de México, y México es el 4º lugar en cobertura de manglares en el mundo. Entonces México tiene una oportunidad muy grande para mitigar el cambio climático a través de la conservación y la restauración de manglares. Y este es un ejemplo de que lo que estamos haciendo tiene una valía para este tipo de información, que ahora en México es mandatorio tener un plan estatal de acción contra el cambio climático para todos los estados, y que permite también empezar a vislumbrar cuáles son las acciones que pueden mitigar estos posibles efectos. Para mí la conservación es proteger algo para que pueda subsistir en mis nietos, pero que puedas aprovechar de ello. En una forma moderada, en una forma que te lo vaya dando la naturaleza, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho poner el ejemplo es lo que se hace con cocodrilo, ¿no? Capturas los huevos para poder aumentar la población, te quedas con 1 y sueltas 10. Tienes 12 huevos, sueltas 11, ¿no? Para que sobrevivan en el medio. Pero ese uno va a subsistir, ¿no? Va a sobrevivir a los depredadores, ¿no? Y eso te hace todavía tener, aunque sea verlos en jaulas, ¿no? Ahorita. Y poder educar. Lo que a Nayarit le falta mucho, y no sé si a México, no pudiera desprenderme tanto, pero falta educación ambiental, mucho, muchísimo. Yo creo que conservación es una actitud individual y colectiva hacia el uso adecuado de tus patrimonios. Realmente eso es. Un respeto de la vida que está en ti y alrededor de ti, sabiendo convivir con ella, y como eres usado por la naturaleza, poderla usar, como la naturaleza te da vida, poderle dar vida, siendo pues siempre respetuoso, ¿no? Tratando de ampliar tu visión lo más que puedas para darte cuenta que si estás interesado, por ejemplo, en el cuidado del agua, de tu arroyo, de tu laguna costera, bueno, pues cuida los bosques que están en montaña arriba, ¿verdad? Porque todo está relacionado, ¿no? Si quieres que tus hijos estén sanos, pues no le prendas fuego al monte, porque a lo mejor ahí están las plantas para las enfermedades que van a haber dentro de 20 años, ¿no? Para mí, conservación es una actitud responsable para con la vida. Es una condición que todo mundo deberíamos de vivir con ella. Pues invitarlos a que lo protejan, lo cuiden, principalmente debido a que es uno de los ecosistemas más importantes que tenemos, que se informen y que respeten las zonas que visitan cuando vienen como turistas, ¿no? El hecho de no tirar basura, el hecho de no salirse de senderos, el hecho de respetar las medidas de seguridad es importante. Aquí se ha trabajado mucho con eso y eso ha permitido que prestadores de servicios turísticos como estos, que tienen casi 40 años dando servicio, no hayan presentado en 40 años un solo incidente, ¿no? Debido a la conducta que se lleva a favor del medio ambiente y a seguir las reglas. Miren, a mí me gusta mucho discutir, y lo hago bastante
aireado en mi asociación civil, que es Pronatura Noroeste. Pronatura tiene la visión de capacitar maestros de educación ambiental. Y mi discusión es que también tenemos que capacitar o educar niños. Pero conforme vas viendo el tiempo, si educas a un maestro, él va a ayudar a capacitar más niños, ¿no? Bueno, lo que me gustaría es compartir el conocimiento que he adquirido al paso de los años en esta zona, es que falta más cultura de la conservación. Para decir, estamos aprovechando el recurso, pero no hay que llegar a un proceso de exterminarlo y utilizar algunas artes de pesca que sean más amigables con las pesquerías, con los peces o de igual manera con el medio ambiente. ¿Por qué es importante el que exista un pez? ¿Por qué es importante que exista la relación que tiene con la zona marina, la relación con la zona de los esteros, con la zona de manglar? Porque no puede estar el ciclo biológico de estas especies desligado a una sola área nada más. Estamos hablando que los reproductores están en el mar. Los alevines y los juveniles llevan a cabo procesos de vida en la zona de manglar. Y si talamos los mangles y si talamos más mangle y más mangle, ¿qué es lo que vamos a tener? Zonas desiertas y por lo consiguiente ya no va a haber procesos donde tengan ellos su hábitat o su casa, hablando de los peces, para reproducirse o para crecer, para después en su proceso de vida regresar al mar y seguir reproduciéndose. La pregunta es, ¿vivimos mejor que hace 3 décadas? ¿Nos sentimos mejor? ¿Hay menos problemas de salud? ¿Hay menos problemas de interacción con el medio ambiente? Y yo te diría que de acuerdo a las cifras que se reportan, no es el caso. Ni en salud, ni en bienestar, en un desarrollo urbanos, ¿no? Entonces, si no estamos viendo una mejora, definitivamente creo que tenemos que replantearnos cómo avanzarnos. Y me queda claro, y de eso hay infinidad de documentos que ilustran que tratar de ir en contra de la fuerza natural, de ese flujo, de esa sinergia natural, le cuesta muchísimo dinero al hombre. Intentar rellenar donde hay zonas, en este caso en la costa, son procesos erosivos, es altamente costoso para nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué incurrir en gastos innecesarios? ¿Por qué promover un deterioro en nuestra calidad de vida en la manera en la que seguimos evolucionándonos, entre comillas?